Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jared Sánchez y hablaremos sobre materia laboral sobre tres temas: el remate, el embargo, las tercerías y la preferencia de créditos. Sin más, comenzamos. ¿Cómo se inicia el procedimiento de embargo? Transcurrido el término señalado en el artículo 945, que son de 15 días, el juez, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo. En la diligencia de requerimiento de pago y embargo se observarán las normas siguientes. 1. Se practicará en el lugar donde se presta o prestaron los servicios, en el nuevo domicilio del deudor o en la habitación, oficina, establecimiento o lugar señalado por el actuario en el acta de notificación de conformidad con el artículo 740 de esta ley, que es la Ley Federal del Trabajo. 2. Si no se encuentra el deudor, la diligencia se practicará con cualquier persona que esté presente. 3. El actuario requerirá de pago a la persona con quien entienda la diligencia y si no se efectúa, el mismo procederá el embargo. 4. El actuario podrá, en caso necesario, sin autorización previa, solicitar el auxilio de la fuerza pública y romper las cerraduras del local en que se deba practicar la diligencia. 5. Si ninguna persona está presente, el actuario practicará el embargo y fijará copia autorizada de la diligencia en la puerta de entrada del local en que se hubiere practicado. Y sexta, el actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecución. Quedan únicamente exceptuados de embargo: 1. Los bienes que constituyen el patrimonio de familia. 2. Los que pertenezcan a la casa habitación siempre que sean de uso indispensable. 3. La maquinaria, los instrumentos, útiles y animales de una empresa o establecimiento, en cuanto sean necesarios para el desarrollo de sus actividades. Podrá embargarse la empresa o establecimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 966 de la Ley Federal del Trabajo. 4. Las mieses antes de ser cosechadas, pero no los derechos sobre las siembras. 5. Las armas y caballos de los militares en servicio activo, indispensables para de conformidad con las leyes. 6. El derecho de usufructo, pero no los frutos de 7. Los derechos de uso y de habitación. Y 8. Las servidumbres, a no ser que se embargue el fundo a cuyo favor estén constituidas. Las normas a seguir en caso de que los bienes embargados sean muebles, cuentas bancarias, valores, créditos, frutos o productos, títulos de crédito, inmuebles, finca urbana y productos de esta, y cuando el embargo recaiga en una empresa o establecimiento, son: sobre los muebles, se pondrán en depósito de las personas que bajo su responsabilidad designe la parte que obtuvo sentencia favorable. El depositario deberá exhibir identificación oficial para que se agregue copia de la misma a los autos, otorgue las generales exigidas a los testigos, proporcionar domicilio de guarda y custodia en que quedarán los bienes embargados dentro de la jurisdicción del tribunal, prestar el fiel desempeño de su cargo y manifestarse sabedor de las penas en que incurren los depositarios infieles. Si los bienes embargados son cuentas bancarias, valores, créditos, frutos o productos, se notificará al banco, instituciones de valores, deudor o inquilino que el importe del pago lo pondrá a disposición del tribunal, apercibido de doble de pago en caso de desobediencia. Si llega a asegurarse un título de crédito, se designará un depositario que lo conserve en guarda, quien estará obligado a hacer todo lo necesario para que no se altere ni menoscabe el derecho que el título represente, e intentar todas las acciones y los recursos que la ley concede para hacer efectivo el crédito, quedando sujeto, además, a las obligaciones que interpongan las leyes a los depositarios. Si los bienes embargados fueran inmuebles, el tribunal, bajo su responsabilidad, ordenará dentro de las 24 horas siguientes la inscripción en el registro público de la propiedad. Si el embargo recae en una finca urbana y sus productos o sobre estos solamente, el depositario tendrá el carácter de administrador con las facultades y obligaciones siguientes. 1. Podrá celebrar contratos de arrendamiento conforme a estas condiciones.
por tiempo voluntario por ambas partes, el importe de la renta no podrá ser menor al fijado en el último contrato. A exigir al arrendatario las garantías necesarias de su cumplimiento y recabar en todos los casos la autorización del tribunal. 2. Cobrar oportunamente las rentas en sus términos y plazos, procediendo contra los inquilinos morosos con arreglo a la ley. 3. Hacer sin previa autorización los pagos de los impuestos y derechos que cause el inmueble y cubrir los gastos ordinarios de conservación y aseo. 4. Presentar en la oficina correspondiente las manifestaciones y declaraciones que la ley de la materia previene. 5. Presentar por su autorización al tribunal los presupuestos para hacer los gastos de reparación o de construcción. 6. Pagar previamente autorización del tribunal los gravámenes que reporta la finca. Y 7. Prevenir cuentas mensuales de su gestión y entregar el remanente en un billete de depósito que pondrá a disposición del tribunal. Si el embargo recae en una empresa o establecimiento, se observarán las normas siguientes. El depositario será interventor con cargo a la caja, estando obligado a vigilar la contabilidad, administrar el manejo de la negociación o empresa y las operaciones que en ella se practiquen, a fin de que produzcan el mejor rendimiento posible, y los demás actos inherentes a su cargo. 2. Si el depositario considera que la administración no se hace convenientemente o que pueda perjudicar los derechos del embargante, lo pondrá en conocimiento del juez para que éste, oyendo a las partes y al interventor en una audiencia, resuelva lo que estime conveniente. 3. Siempre que el depositario sea un tercero, otorgará fianza ante el tribunal por la suma que se determine y rendirá cuenta de su gestión en los términos y formas que señale el mismo. 4. Una vez designado el interventor con cargo a la caja, el tribunal dentro de los 3 días siguientes comunicará la designación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores u homólogos, a la Administración de Fondos para el retiro correspondiente, al Sistema de Administración Tributaria, así como a los deudores y acreedores cuyo domicilio proporcione el patrón embargado. Y 5. El embargo dentro de los 3 días siguientes exhibirá al tribunal la documentación e información necesaria que deba ser del conocimiento del interventor con cargo a la caja. Cuando se practiquen varios embargos sobre los mismos bienes, se observarán las normas siguientes. 1. Si se practica en ejecución de créditos de trabajo, se pagará en el orden sucesivo de los embargos, salvo el caso de preferencia de derechos. 2. El embargo practicado en ejecución de un crédito de trabajo, aun cuando sea posterior, es preferente sobre los practicados por autoridades distintas al tribunal, siempre que dicho embargo se practique antes que quede fincado el remate. Cuando el tribunal tenga conocimiento de la existencia de un embargo, hará saber a la autoridad que lo practicó que los bienes embargados quedan afectos al pago preferente del crédito de trabajo y continuará los procedimientos de ejecución hasta efectuar el pago. El saldo líquido que resulte después de hacer el pago se pondrá a disposición de la autoridad que hubiese practicado el embargo. Las cuestiones de preferente que se susciten se transmitirán y resolverán por el tribunal que conozca del negocio, con exclusión de cualquier otra autoridad. Y 3. El que haya reembargado puede continuar la ejecución de la sentencia o convenio, pero rematados los bienes, se pagará al primer embargante el importe de su crédito, salvo el caso de preferencia de derechos. ¿Cómo inicia el remate de bienes? Concluidas las diligencias de embargo, se procederá al remate de los bienes, de conformidad con las normas contenidas en el capítulo de la Ley Federal del Trabajo sobre el remate. Antes de aprobarse el remate o declararse la adjudicación, podrá la parte ejecutada liberar los bienes embargados, pagando de inmediato y en efectivo el importe de las cantidades fijadas en la sentencia y los gastos de ejecución. Después de fincarse el remate, la venta quedará irrevocable. Las normas a observar en los remates cuando los bienes embargados sean muebles son las siguientes. 1. Se efectuará su avalúo para la persona que designa el juez en los casos en que éste se percate de que el avalúo de los bienes es notoriamente inferior o superior a su valor. 2. Servirá de base para el remate el monto del avalúo. Y 3. El remate se anunciará en el boletín laboral o en los estrados del tribunal, en su caso, y en el Palacio Municipal o
oficina de gobierno que designe el tribunal, el cual podrá utilizar algún otro medio de publicidad. Las normas a observar si el remate de los bienes embargados son inmuebles son las siguientes. 1. Se tomará como avalúo el de un perito evaluador legalmente autorizado que será designado por el juez. 2. El embargante exhibirá certificado de gravámenes expedido por el registro público de la propiedad de 10 años anteriores a la fecha en que se ordenó el remate. Y 3. El proveído que ordene el remate se publicará por una sola vez con una anticipación de 10 días a la fecha del remate en el boletín y en los estados del tribunal. Además, de manera potestativa, utilizará algún otro medio de publicidad en su caso y se fijará por una sola vez en la tesorería de cada entidad federativa y en el periódico de mayor circulación del lugar en que se encuentren ubicados los bienes, convocando postores. Si los bienes embargados son una empresa o un establecimiento, se observarán el procedimiento siguiente. 1. Se efectuará un avalúo por perito que se solicitará por el Tribunal de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi, u homólogo o alguna otra institución oficial. 2. Servirá de base para el remate el monto de avalúo. 3. Es aplicable lo dispuesto en la fracción 3 del apartado A del artículo anterior referente a muebles. Y 4. Si la empresa o establecimiento se integra con bienes inmuebles, se recabará el certificado de gravámenes a que se refiere la fracción 2 del apartado B del artículo anterior. El momento cuando se puede aplicar la adjudicación de un bien es cuando no se presenten postores. Podrá el actor pedir se le adjudiquen los bienes por el precio de su postura o solicitar la celebración de nuevas almonedas con deducción de un 20% en cada una de ellas. Las almonedas subsecuentes se celebrarán dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la anterior. El procedimiento será que, exhibiendo el importe total del precio de la adjudicación, el tribunal declarará fincado el remate y se observará lo siguiente. 1. Cubrirá de inmediato el actor y a los demás acreedores por su orden, y si hay remanente se entregará al demandado. 2. Si se trata de bienes inmuebles, se observará: A. El anterior propietario entregará al tribunal toda la documentación relacionada con el inmueble que se remató. B. Si se lo adjudica el trabajador, deberá ser libre de todo gravamen, impuestos y derechos fiscales. Y C. La escritura deberá firmarla el anterior propietario dentro de los 5 días siguientes a la notificación que le haga el notario público respectivo. Si no lo hace, el tribunal lo hará en su rebeldía. Y 3. Firmada la escritura, se pondrá al adquiriente en posesión del inmueble. Las tercerías pueden ser excluyentes de dominio o de preferencia. Las primeras tienen por objeto conseguir el levantamiento del embargo practicado en bienes de propiedad de terceros. La segunda, obtener que se pague preferentemente un crédito con el producto de los bienes embargados. Las tercerías se tramitarán y resolverán por el tribunal que conozca del juicio principal, sustanciándose en forma incidental conforme a las normas siguientes. Primera, la tercería se interpondrá por escrito acompañando el título en que se funde y las pruebas pertinentes. Si no se cumplen los requisitos anteriores, se desechará de plano. 2. El tribunal ordenará se tramite la tercería por cuerda separada y citará a las partes a una audiencia dentro de los 10 días siguientes en las que las oirá y después de desahogadas las pruebas dictará resolución. 3. En cuanto al ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas, se observará lo dispuesto en los capítulos 12, 17 y 18 del título 14 de la Ley Federal del Trabajo. 4. Las tercerías no suspenden la tramitación del procedimiento. La tercería excluyente de dominio suspende únicamente el acto de remate, la de preferencia el pago de crédito. Y quinta, si se declara procedente la tercería, el tribunal ordenará el levantamiento del embargo y en su caso ordenará se pague el crédito declarado preferente. La preferencia de créditos consiste en hacer efectivos créditos contra el patrón para los efectos del artículo 113, para que, antes de llevar a cabo el remate o la adjudicación de los bienes embargados, les notifique para garantizar el derecho preferente que la ley les concede en dicha disposición, una vez tramitada la tercería excluyente de preferencia correspondiente y determinando el monto del mismo.
La preferencia de crédito se sustanciará conforme a las reglas siguientes. 1. La preferencia deberá solicitarse por el trabajador ante el tribunal en que tramite el conflicto en que se aparte, indicando específicamente cuáles son las autoridades ante quienes se suscitan juicios en los que pueden adjudicar o rematar bienes del patrón. 2. Si el juicio se tramita ante la autoridad judicial, el tribunal la prevendrá haciéndole saber que los bienes embargados están afectos al pago preferente del crédito laboral y que, por lo tanto, antes de rematar o adjudicar los bienes del patrón deberá notificar al trabajador a fin de que comparezca a deducir sus derechos. Y 3. Tratándose de créditos fiscales, cuotas que se adeuden al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, bastará con que el tribunal remita oficio a la autoridad que corresponda, indicándole la existencia de juicios laborales cuyas prestaciones están pendientes de cubrirse para que antes de adjudicar o rematar los bienes del patrón se proceda conforme al artículo anterior.